Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a contarles todo lo que está siendo noticia este martes 28. Y digo está siendo noticia porque hace apenas un ratito ha sido detenida en Barcelona y por los Mossos d'Esquadra la ex consejera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí. Ella se ha dado un pequeño baño de masas, se ha aterrizado en Barcelona esta mañana después de un exilio de 5 años. Ahí tienen el momento de la discusión. Yo soy eurodiputada y tengo, por serlo, tengo inmunidad. Y el Mosso d'Esquadra de Paisano le dice, mire, a mí me han dicho que la detenga y yo la detengo. Así es que se le ha quedado un poco la cara, un poco así como de, no me esperaba yo esto. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene todo este asunto? Pues este asunto tiene un sentido, ven, el mozo al final se la lleva, con sonrisas, con delicadeza, pero se la lleva. Y esto es un poco complicado de explicar. Vamos a ver. Esta señora, en tiempos del Procés, era consejera de Educación. Y por eso pues, la procesaron y la condenaron en rebeldía con un supuesto de delito de desobediencia a las órdenes como el resto de los que componían el gobierno de la Generalitat. Luego alcanzó acta de eurodiputada de Junts pel Cat, y ahora lo que dice es que como eurodiputada ella no la pueden detener porque es inmune. Ya. La inmunidad del señor Puigdemont y de esta señora y de otros tantos que buscaron ese subterfugio está pendiente de que el Parlamento Europeo confirme lo que es más que probable, que ya no tengan inmunidad estos señores perseguidos por la justicia española. Con la rebaja de cargos, porque ya recordarán que había más cargos contra ellos y tal, ella ahora se enfrenta a muy poca cosa, a la desobediencia. Pero en cualquier caso creo que es una buena señal que ante su irrupción 5 años después de pasar por residir en Escocia, luego en Bruselas, etcétera, etcétera, pues se demuestra que tendrá que pasar primero por el cuartelillo y luego ante la justicia española para que le hagan una liquidación de las cuentas que tiene pendientes con ella. Bueno, dejamos a Clara Ponsatí, que tampoco va a cambiar la historia, para entrar en uno de los temas que a mí me parece importante el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo primero que quiero que oigan es la propuesta de Azcón. Azcón es el alcalde de Zaragoza, alcalde del Partido Popular, que sorprendía a tirios y a troyanos haciendo una consideración. Yo apoyaré a la lista más votada, aunque no sea la mía. No necesitará de pactos ni de acuerdos. Vamos a ver lo que dice Azcón. Yo le ofrezco a Lambán, si el Partido Popular es la primera fuerza más política votada, él me vota como presidente de la comunidad autónoma. Si él es la primera fuerza más votada, yo le voto como presidente de la comunidad autónoma. No lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Bueno, pero es una noticia. No lo va a aceptar. No lo va a aceptar por una sencilla razón, porque él sabe que no va a ser la fuerza más votada y Lambán siempre piensa en su interés, no en el interés de Aragón. Es decir, si ese caso tuviera que darse, Lambán nunca votaría a favor del Partido Popular. Entraremos en consideraciones ahora. ¿Qué ha hecho Lambán? Pues horas después decir que no aceptaría este acuerdo que le sugiere Azcón a propósito de la alcaldía de Zaragoza y de la gobernabilidad en Aragón. Hoy hablaba esta mañana en Dando Caña Santiago Abascal a propósito de este ofrecimiento y lo valoraba de esta forma. Que el Partido Popular está ofreciendo pactos al Partido Socialista. Lo acaba de hacer su candidata en Extremadura, lo acaba de hacer el candidato en Aragón, diciendo que si Lambán es primera fuerza permitirá que gobierne, es decir, que aunque existiese una mayoría alternativa no pactaría con Vox, y lo está haciendo el señor Feijóo constantemente, diciendo que prefiere antes pactos con el Partido Socialista que con Vox. Y lo ha dicho la señora portavoz del Partido Popular en el Congreso, la señora Gamarra, diciendo que se siente más cerca del Partido Socialista que de Vox. Bueno, pues quiero comentar esto con don Julio Calvo, que ha sido varios años concejal en Zaragoza, con
Azcón de alcalde, que le conoce bien, imagino yo, desde el punto de vista político, ya me entienden, que nos valore don Julio Calvo esta sorprendente desde todos los puntos de vista, porque pues a usted en Zaragoza Azcón le ha hecho la campaña, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me ha sorprendido enormemente. Bueno, debo decir que yo me presento ahora, he sido concejal, soy concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y me presento al Ayuntamiento de Zaragoza, no al gobierno No, no, de claro. Aragón, en donde tenemos otro candidato que es Alejandro Nolasco. Bien, en cualquier caso, sí que conozco bastante bien a Jorge Azcón, porque he compartido con él estos años en el ayuntamiento, y la verdad es que sí que me ha sorprendido mucho estas declaraciones suyas. Yo la primera consideración que quiero hacer es que Azcón está gobernando el ayuntamiento de Zaragoza sin ser la lista más votada. Sin ser la lista más votada, gracias al apoyo que le hemos proporcionado Ciudadanos, por un lado, que gobierna con él, y por otro lado, yo creo que más importante todavía, gracias al apoyo de los dos concejales de Vox, que no entramos a formar parte del gobierno y que si le apoyamos fue precisamente para evitar que gobernara la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza. Recuerdo que en el Ayuntamiento de Zaragoza la izquierda ha gobernado o bien el PSOE durante 12 años y luego Zaragoza en Común, que es una franquicia de Podemos, ha gobernado durante otros 4 años. En total han gobernado la izquierda durante 16 años. Pensábamos que ahora que se daban las circunstancias en el año 2019, que se daban las circunstancias para que por fin dejara de gobernar la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues teníamos que apoyar evidentemente a Azcón. Si se hubiera aplicado el criterio de Jorge Azcón, este que ha manifestado ahora, pues bueno, aquí en Zaragoza tendríamos gobernando a Pilar Alegría, sería la alcaldesa. Hubiéramos librado, eso sí, al resto de España de tenerla Eso es como verdad. ministra de Educación, Y evidentemente. portavoz del PSOE, que tampoco Y creas portavoz del que es PSOE, poca sí. cosa. Bueno, vamos a ver, Lo- como conocedor de Jorge Azcón, este es un hombre del Partido Popular muy proclive a un acuerdo global con bipartidista con el PSOE. ¿Se ha destacado alguna vez por una tendencia de ese tenor? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que, como previamente ya habíamos oído a Feijóo hacer esa misma oferta, bueno, y es que sumado y la que han hecho otros líderes regionales del Partido Popular. Yo no sé si se ha sumado a esa consigna, digamos. No, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Yo lo que sí que me pregunto es efectivamente si en mayo el Partido Popular y Vox alcanzaran un número de escaños suficientes en las Cortes de Aragón, un número de diputados suficientes, si efectivamente dejaría en esas condiciones que gobernara el señor Lamán. Yo, desde luego, no lo entiendo, no lo creo tampoco, no lo creo. Pero, desde luego, los que no creo que lo entendieran serían sus propios afiliados, los propios afiliados y votantes del Partido Popular. Yo creo que si Azcón efectivamente hiciera eso, habría puesto fin a su carrera política, vamos, sin ninguna duda. Bueno, todo esto tiene un poco de postureo, de insistir, como dice usted, Seguro que sí. en lo dicho por Feijóo, de la lista más votada, cosa que no les saca ningún beneficio, que les empeora electoralmente, porque el elector aragonés va a decir, oiga, que si yo tengo la intención de votar al PP es para que no pacte nada con el PSOE, para que no pacte nada con la izquierda, con lo cual ahí se pegan un tiro en el pie, a mi modo de ver. Ahora bien, sí, este es un postureo que además es un postureo profundamente antidemocrático, porque no es la lista más votada. Nuestras leyes no prevén que la lista más votada tenga ningún predicamento para acceder al poder sin tener la mayoría necesaria, la mayoría absoluta en lo que esté pues en fase de ser negociado con los votos. Bueno, pero ellos siguen en eso y yo me imagino pues que no les va mal a ustedes los de Vox. No, la verdad, yo lógicamente he entrado a ver cuál es la valoración de la gente en las redes sociales aquí en Aragón, y la verdad es que la reacción ha sido bastante negativa. Es decir, yo creo que ha acumulado una cantidad de críticas que supera en 10-1 a quienes le pudieran apoyar en esta propuesta, para mí disparatada. Sí, sí. Yo creo que se ha equivocado absolutamente haciendo este tipo
este tipo de propuesta. Y le ha durado en pie horas, porque Lambán ha estado en esto rápido a la hora de decir que de ningún modo acepta, ¿no? Bueno. Lo hablábamos esta mañana, que Lambán ahora le podría haber aceptado el órdago, y la verdad es que le hubiera puesto en un compromiso, efectivamente. Pues sí, efectivamente. Bueno, don Julio Calvo, un placer tenerle en el programa. Suerte en esas elecciones para una ciudad muy importante para España, que es Zaragoza, y a ver si cambia el signo de los tiempos. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, gracias. Un placer, mucha suerte. Un cordial saludo. Vamos a continuar nosotros con nuestro recorrido informativo. Quiero contarles lo que está pasando con el petróleo, al tiempo que vemos unas imágenes muy interesantes. Ya saben que los mercados petroleros están, que si ahora sube el precio, que si ahora baja, que, en fin, con vuelcos y vuelcos. Estas imágenes que ven ustedes ahí son de petroleros rusos. ¿Y dónde están tomadas estas imágenes? Pues muy cerca de las costas españolas, aunque en aguas marroquíes. ¿Y qué están haciendo estos petroleros? Pues esperar que lleguen otros petroleros de otras banderas, no rusas, y que se lleven el petróleo ruso a donde quieran, pues dando por hecho que no será reconocido como petróleo ruso. Es decir, una manera de eludir las sanciones que tiene impuestas a Rusia la Unión Europea. Y esto, dirán ustedes, que lo enseñamos en las televisiones, bueno, las que quieran ofrecerlo, ¿no lo conocen las autoridades europeas? ¿No lo conoce la OTAN? ¿Qué hace la OTAN en el Mediterráneo que consiente esto, que por otra parte tiene un inmenso peligro de producir algún tipo de catástrofe ecológica? Desde luego que sí. Sí, es que es en aguas territoriales de Marruecos. Bueno, pues que hagan que Estados Unidos llame Marruecos, que el rey de Marruecos se entiende muy bien con los norteamericanos y que les diga que esto no lo pueden hacer, porque otra cosa es faltar a esas sanciones ante nuestros propios ojos. Ya se intuía que esto lo hacían en otros países del mundo, pero tan cerca del territorio OTAN no se me ocurría a mí que fueran tan osados. Como nadie hace nada, pues deben pensar que tira, que no nos pillan. Ahí los ven, no es uno ni dos, son varios los petroleros que esperan ahí trasladar el crudo de un barco a otro. Bueno, y hablaba yo de Estados Unidos, vamos a ir a Estados Unidos porque ayer contábamos aquí pues algo que en Estados Unidos es bastante concurrente, y es que alguien muy armado entra en un supermercado, en una escuela, y tirotea a la gente. Bueno, estas son imágenes de Nashville, donde ayer contábamos que una chica, estudiante de un centro, entró en él y disparó con dos fusiles de carácter bélico y una pistola, disparó y ha costado 6 muertes esta acción de esta chica que quería ser chico, al parecer. Bueno, en fin, y luego la respuesta del presidente de Estados Unidos. En el fondo, los problemas que tiene el mundo derivan, si se fijan bien, de la absurda futilidad de sus gobernantes. Ahora tenemos a Joe Biden. Joe Biden tiene que contarle a los americanos otro tiroteo, otro tal. Bueno, ¿y de qué les habla Joe Biden cuando convoca a los medios para hablar del tiroteo en Nashville? Pues de que él está buscando su helado. Incomprensible todo, ¿verdad? Pero no solo Estados Unidos o España está castigada con malos gobernantes, sino que Estados Unidos me parece que está en sus peores momentos. Jornada trágica en Estados Unidos. Una mujer biológica considerada hombre entró en una escuela primaria en Nashville, en el estado de Tennessee, y asesinó a 6 personas, entre las que se encuentran 3 niños. Los adultos eran trabajadores del centro. Esta persona era antigua estudiante del colegio. Accedió por una puerta lateral armada con 2 rifles de asalto y una pistola, buscando sus objetivos, hasta que la segunda planta comenzó a disparar, alcanzando a sus víctimas. En ese momento se activó el protocolo de seguridad y la policía accedió al lugar. Hubo un enfrentamiento y finalmente los agentes la abatieron dentro de las instalaciones. Además de las víctimas mortales, el tiroteo dejó 5 heridos, 3 menores y 2 adultos. Los investigadores encontraron en el domicilio de la asesina mapas detallados de la escuela y un manifiesto junto a otros escritos que se están investigando. Es el tercer tiroteo que se produce en lo que va de año en un centro escolar estadounidense, pero a pesar de la desgracia ocurrida, lo único en lo que parece pensar el presidente es comida. My name is Joe Biden. I'm Dr. Joe Biden's husband.
and I ate Jenny's ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream. By the way, I have a whole refrigerator full upstairs. You think I'm kidding? I'm not. God. Una nueva tragedia que vuelve a poner en el punto de mira el debate sobre el uso de las armas en Estados Unidos. No, si acaso el debate sobre el consumo de los helados, promocionado por su presidente. Bueno, vamos a hablar de Italia. Italia, como saben, está gobernada por Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es una señora de lo que podríamos llamar la derecha. Esa tal vez sea la razón por la que le han hecho una advertencia por primera vez en la historia de los fondos europeos a Italia, nada más y nada menos, de que le van a bloquear 19.000 millones de los fondos para paliar los efectos COVID, algo que Sánchez llama muy pomposamente, los fondos para la recuperación y la resiliencia, lo habrán oído miles de veces, porque a Bruselas no le convencen las soluciones que da a sus asuntos estructurales el gobierno de Meloni. En cambio, cuando lleva Sánchez la reforma de las pensiones, a que le den el ok en Bruselas, les parece muy bien, aunque no resuelva nada. Así es que a veces llama mucho la atención. Estoy seguro de que Bruselas no se hubiera atrevido a hacerle lo mismo a Mario Draghi. Pues claro, Mario Draghi es uno de los nuestros, como la película. Y Giorgia Meloni no, se ha salido del redil. Y esto demuestra que pues a veces salirse del redil, no seré yo quien diga que no haya que salir del redil, por supuesto que hay que salir del redil, pero hay que saber que tiene consecuencias. Aunque uno, como la propia Giorgia Meloni, ha procurado suavizar su relación con Bruselas respecto a lo que pensaba y decía de Bruselas en campaña electoral, que era cuando a mí me gustaba más. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con Italia. La Comisión Europea ha retrasado este martes el desembolso del tercer tramo del Fondo Europeo Anticrisis a Italia, dotado con 19.000 millones de euros debido a problemas en el planteamiento de los hitos y objetivos y a la complejidad del plan, que requiere una evaluación complementaria. Fuentes comunitarias han confirmado que la decisión de ampliar el plazo de evaluación en un mes ha sido acordada entre Bruselas y Roma, ya que consideran necesario seguir trabajando para concluir de forma positiva el plan de reformas vinculado a la solicitud del pago. Bueno, y si os está gustando el programa, os ruego nos mandéis un SMS al número 28088, no hace falta que escribáis nada, porque esta es una nueva manera de que nos podáis apoyar. Vale menos de lo que costaría invitarme a mí a un café. 1,20 € cuesta mandar el SMS. Así es que si lo consideráis oportuno, hacedlo, porque apoyándonos os estáis apoyando. Si queréis tener un medio de comunicación independiente, riguroso y al que no le tiemble el pulso a la hora de criticar a quien haga falta. A los de la agenda, a los de Bruselas o sobre todo, porque es nuestro oficio y nuestro trabajo y nuestra obligación con vosotros, al gobierno de este país. Por cierto, yo llevo mucho tiempo empecinado en convenceros de que hay que hacer que los partidos políticos de España tengan un programa para combatir el tema de la droga. También os digo muchas veces, cuando os cuento que han desarticulado una red, un laboratorio, en fin, no sé cuántas las cosas relacionadas con el narco, que ahí donde hay narco encuentran siempre dinero en efectivo y armas. Bueno, hoy es el caso de una cosa que podía haber sido una terrible desgracia. Hay una operación antidroga que se ha desarrollado en Alicante, concretamente dos poblaciones, El Moralet y Torrellano. La operación ha tenido consecuencias que podían haber sido muy negativas. Unos de los que son padre e hijo, dos de los que estaban en una de estas residencias, nido de narcomarihuana en este caso, no se les ha ocurrido otra cosa que empezar a tirotear a los agentes de la Guardia Civil que querían desarticular este centro de droga. Consecuencia del intercambio de disparos, pues resulta que hay un agente con una herida en un brazo en el hospital, varios agentes más, hasta un total de 4, están en el hospital de Alicante porque las balas han hecho que
de rebote las esquirlas que han levantado en paredes, azulejos, lo que sea, han herido de forma más leve a esos otros 3 agentes. En total son 4 los que están hospitalizados por esta intervención policial que ha afectado a varios chalés de 4 en total de esta red, lo cual yo creo que viene a refrendar absolutamente la idea de que hay que actuar a tiempo, o de lo contrario tendremos zonas de nuestro país donde mandarán más los cárteles del narcotráfico que las autoridades, que las fuerzas del orden y que todo lo que es el Estado en suma en contra. Si no queremos que esto pase, pues tenemos que convencer entre todos a los partidos políticos de que no pueden hacer como el avestruz, que este problema, como cualquier otro, tiene solución. Bueno, uno de los problemas que lamentablemente no tiene solución es que llega la operación de la renta. Vamos a recordarles algunos detalles por si se les había olvidado esta circunstancia dolorosa. Cuenta atrás para la declaración de la renta del ejercicio fiscal 2022. Veamos las fechas más importantes a recordar en el IRPF de este año. El plazo de presentación telemática comienza el próximo martes 11 de abril y dura hasta el 30 de junio. Se podrá pedir cita telefónica desde el 3 de mayo para ser atendido desde el 5 y en caso de querer ir en persona, la cita se podrá pedir desde el 25 de mayo hasta el 29 de junio, iniciándose la atención desde el 1 de junio. Si su declaración tiene resultado a ingresar y desea hacer el trámite por domiciliación bancaria, deberá hacerlo antes del 27 de junio, pues para todas las demás situaciones el límite se sitúa en el 30 de junio. Y antes de conocer las novedades, sepa que solo debe presentar declaración si dispuso de un solo pagador y recibió más de 22.000 euros o más de 15.000 si tuvo varios y siempre que superase los 1.500 euros anuales. Son varias las comunidades autónomas que contemplan una rebaja para las rentas más bajas a través de exenciones, bajadas de tramo o deflactaciones. Una de las malas noticias es que la exención a aportaciones a planes de pensiones privados ha disminuido de 2.000 a 1.500 euros y una buena que la deducción de 1.200 por maternidad para niños menores de 3 años se extiende a madres desempleadas incluso aunque perciban alguna prestación. Además, ya se aplica el impuesto temporal de solidaridad a grandes fortunas para los que superen los 3 millones de euros de patrimonio. Pero tranquilo, quizás usted no se encuentre entre ese 0,2% del total de contribuyentes. Y recuerde que, por desgracia, Hacienda somos todos. Bueno, y hoy el gobierno, está que echa humo, contentísimo, porque ha conseguido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que prorroguen el tiempo en el que va a durar la excepción ibérica. Va a durar hasta el 31 de diciembre. La pregunta que no resuelve ni el gobierno ni Teresa Rivera es ¿quién va a pagar esa excepción ibérica? Los de siempre, ustedes y yo. La visita por Bruselas de Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha dado sus frutos. El Consejo de Ministros aprueba este martes una prórroga de la conocida como excepción ibérica. El texto incluye un nuevo precio de referencia para el tope al gas a partir de este próximo abril, que se vende como más favorable para España y Portugal, una disminución de los 60 euros por megavatio hora a los 56,1, que luego llegaría hasta los 65 ya en diciembre. Pero no es oro todo lo que reluce. ¿Quién paga en verdad este coste? Pues lo pagan los consumidores con contrato indexado al precio del mercado eléctrico, que incluye a los que tienen contrato regulado o libre con esa modalidad. También a los que, aun teniendo un contrato libre con precio fijo, lo renovaron después de aplicar el tope al precio del gas, es decir, después del 15 de junio de 2022. Así que si usted está sujeto a un comercializador libre, fíjese en su factura. Si pone algo parecido a ajuste compensación gas, es uno de esos consumidores que está financiando la excepción ibérica. Y aunque el gobierno quería que se aplicase al menos hasta finales de 2024, la Comisión Europea ya advirtió a principios de año que la excepción ibérica no puede ir más allá del próximo diciembre, cuando expiran las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania. ¿Y cómo lo explicaba Teresa Rivera? Pues ahora lo van a ver. Básicamente lo que tenemos es una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año, si el gas natural
se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active el mecanismo, pero si el gas natural volviera a subir sus precios, conseguiríamos mantener el precio de la electricidad a un precio razonable y no tan dependiente de la evolución del precio del gas natural. Yo creo que es una buena noticia, venimos trabajando con la Comisión desde mediados de enero. Pausita para la publicidad y continuamos en nada, en apenas 2 minutos. Si yo les digo, si recuerdan el nombre de la ministra de Transportes, es normal que muchos no la recuerden. Si les digo que es la ministra a la que no le cabían los trenes nuevos de cercanías por los túneles en Cantabria y en Asturias, algunos ya, sí, no le pongo cara, pero ya sé de quién me habla. Es la sucesora de Ábalos. Bueno, pues esta señora, que se llama Raquel Sánchez, ha gastado ya 44.000 euros en menaje, limpieza y jardinería de su vivienda oficial, una vivienda de las que popularmente se llama gratis total, de la que disfrutan los ministros. Lo mismo que ayer les contábamos de María Jesús Montero, que había decidido gastar una cantidad parecida en reformar su cocina, como el que cree que va a continuar cuando pasen las elecciones generales siendo ministra de esta cosa de Pedro Sánchez. Por cierto, bueno, vamos a dejarlo de los ministros, que esto es una serie que promete continuar y darnos tardes de gloria. Pero vamos a ver algo que también es muy interesante. 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha han ido, como un solo hombre, a la Audiencia Nacional a presentar una querella contra los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha. Fundamentalmente Emiliano García Paje, pero no solo Paje, porque esto también afecta a Barreda y esto también podría complicar las cosas, algunas cosas que decidió hacer Bono. La cuestión es que dicen los agricultores que por ahí se han escapado 1.200 millones, lo cual doblaría el asunto de los seres andaluces. ¿Con qué? Bueno, pues haciendo inversiones, compras y historias para captar fondos españoles y europeos y utilizarlos en obras para aprovechar bien el agua en Castilla-La Mancha. Una de ellas se llama la tubería manchega, se inaugurará mañana. Pero bueno, vamos con el lío de lo que puede ocurrir en Castilla-La Mancha si se descubre corrupción detrás del agua. En plena ofensiva por saber qué ha pasado con el caso Mediador y el Tito Berni, por seguir investigando el caso de los ERE de Andalucía, por conocer qué pasó exactamente con el caso Cuarteles y para desentrañar los posibles casos de fraude y malversación de los fondos europeos, llega un nuevo caso de corrupción que salpica de lleno al PSOE. Ahora la vista está puesta en Castilla-La Mancha por la gestión del agua en las últimas décadas, y es que más de 3.000 agricultores han presentado una querella criminal para denunciar la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales durante toda la época en la que el PSOE manchego ha gobernado. Es decir, no solo estaría implicado García Paje, sino también otros presidentes autonómicos. Y es que esta presunta trama de corrupción podría ir desde el plan Humedales de José Bono hasta la tubería de la llanura manchega de García Paje. Pero ¿de qué clase de delito estamos hablando? Prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública Española y desobediencia a la autoridad judicial. Y es que toda esta polémica nace porque, según los denunciantes, las aguas subterráneas de la comunidad vierten en el río Júcar y, sin embargo, fueron manipuladas para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel. Un caso que, con todo el recorrido del PSOE, ya no sorprende a nadie. Hoy le han preguntado a Emiliano García Paje y decía lo siguiente. Vamos a ser serios cuando precisamente algunos hoy están haciendo política virtual y falsa con la tubería manchega y acusándonos de corrupción cuando saben, y si no lo saben es que son malintencionados, que incluso todas las denuncias planteadas están archivadas. No hay nada que rascar. Pero les molesta mucho a algunos que abramos la tubería manchega. Fíjense que además se abre después de haber llegado a acuerdos con todos los ayuntamientos, el último Villarrobledo, gobernado por el Partido Popular.
Si lo de la tubería manchega es digno de Almodóvar, no me lo vais a negar. Que por cierto es manchego, como todo el mundo sabe, o debería saber. Vamos con el gran asunto del día. El gran asunto del día es que el Tribunal Supremo ha decidido pues, tumbar el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos de la Comandancia de Madrid. Recordarán todo este feo asunto. Resulta que el Ministerio quiere meter la nariz, hurgar donde no le corresponde, en las investigaciones que la Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial y sometida a una juez madrileña que se llama Carmen Rodríguez Medel, pues el Ministerio quiere saber qué ha conseguido saber la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque ese es el motivo del cese, que el coronel dice que la juez se lo ha prohibido y él no va a revelar el contenido de las investigaciones a sus superiores del Ministerio y a partir de ahí le quitan de ahí, pero vamos, como sin ninguna consideración. La cuestión de fondo es que lo que se debatía ahí, lo que el juzgado quería y entregó a la Guardia Civil para ser investigado, es si la famosa manifestación del 8 de marzo, la polémica, en la que se infectó Carmen Calvo, por ejemplo, y muchos otros que participaron en ella, debió haber sido prohibida por el Gobierno o no. Si Interior debió haberla prohibido y no lo hizo. En tiempos del doctor Simón y de toda aquella lío monumental que había. Este tema fue sentenciado a favor del Gobierno por la Audiencia Nacional y luego el coronel Diego Pérez de los Cobos lo recurrió. Ahora ha salido el recurso, 3 años después. ¿Sí? ¿Y qué dice el Supremo? Pues que fue un dislate, el cese, que aquello no tiene ningún sentido, que le han perjudicado considerablemente y que desde luego no se puede pretextar ante lo que fue un asunto de falta de confianza, como suele hacer el Gobierno. Luego les contaré lo que dice Marlaska y lo que dice el Gobierno. Pero antes me interesa comentar todo esto con don Agustín Leal, que es el portavoz nacional de Jucil. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por atendernos. Tengo la sensación de que 3 años después, pero finalmente el coronel sí tiene quien le escribe el Tribunal Supremo. ¿Y cómo puede repararse el atropello sufrido por Diego Pérez de los Cobos? Bueno, está en vías de hacerse. Desde luego, el perjuicio que le han causado todos estos 3 años, pues eso va a ser muy difícil de reparar, ¿no? Jucil ya en mayo de 2020, cuando se le cesa, salimos a denunciar en todos los medios de comunicación que era un cese arbitrario, que era un cese porque el coronel cumplió con su deber de salvaguardar la independencia de los poderes del Estado, de salvaguardar la ley, de salvaguardar la independencia de la Policía Judicial, en el sentido de que estaba trabajando con la juez Carmen Rodríguez Medel, que entonces mandaba el juzgado 51 de Plaza de Castilla, en unas diligencias que ella misma había declarado secretas, y la ley dice que si un juez declara unas diligencias secretas, pues nadie puede entender de ellas que no sea el propio juez y los agentes bajo su mando, que en este caso eran mis compañeros de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tres Cantos, bajo el mando del coronel Pérez de los Cobos. Fue un cese arbitrario. Nosotros fuimos más allá diciendo que era un ataque en la línea de flotación del Estado de Derecho y de la separación de poderes. El Tribunal Supremo le ha dado la razón al coronel y con ello a las tesis de defensa de la Guardia Civil, y yo creo que después de esto y todo lo que ha hecho a lo largo de la legislatura, el ministro del Interior, el señor Marlaska, ya que ha dimitido la directora, pues le toca a él echarse a un lado, le toca a él dejar el ministerio. Él, como magistrado, debería ser el primer garante de la defensa de este Estado de Derecho y de esa separación de poderes, y no lo está haciendo. Eso es lo que llama la atención, que él tiene un pasado en el que tiene que entender mejor que cualquier otro ministro que cuando un juez ordena a la Guardia Civil que de esto solamente los investigadores y el juez, en este caso la jueza, tienen derecho a conocer nada, porque es un asunto vidrioso, es un asunto que afecta al Gobierno de forma terriblemente directa. Bueno, pues el propio ministro Marlaska tendría que haber sido consciente
y no producir ese cese de esa forma arbitraria como el produjo, que lo sitúa, no soy un experto en derecho, pero me da la sensación que esa definición del delito de prevaricación, que es tomar decisiones injustas a sabiendas, no queda muy lejos de donde deja la sentencia del Supremo lo sucedido con el coronel Pérez de los Cobos. ¿Qué le parece? Así es. O sea, estamos ante un posible delito de prevaricación, ¿no? Esto, imagínese la gravedad, es como si hubiesen cesado a Carmen Rodríguez Medel por iniciar esas investigaciones y no dar cuenta a la cadena de mando judicial, que también la tienen hacia el Ministerio, ¿no? Hacia el Ministerio de Justicia. Es igual de grave. Los guardias civiles, desde Jucil solo pedimos a los políticos, a nuestros dirigentes, que dejen de lado las cuitas políticas y que utilicen a la Guardia Civil únicamente bajo el mandato que nos da la Constitución de proteger y servir al ciudadano, la Constitución y la ley. Que nos saquen de su relato de cuitas políticas y que lo único que tienen que hacer es dejarnos trabajar y darnos los medios materiales humanos necesarios para llevar a cabo nuestra labor de defender el Estado de Derecho, la ley, la Constitución y la soberanía del pueblo español. Solo pedimos eso y no que se inmiscuyan e intenten llevarnos al barro como están haciendo. Hoy el Tribunal Supremo los ha puesto en su sitio y yo creo que el ministro Marlaska debería marcharse, a pesar de que se está agotando la legislatura, debería marcharse. Bueno, sí, la oposición está completamente en ello. Han salido como un resorte minutos después de conocer la sentencia a pedir eso que usted dice, la dimisión o el cese, porque van dirigiéndose al presidente en el sentido más de un cese. Pero vuelvo a la pregunta que yo le planteaba al principio. ¿Cómo se puede forzar al Ministerio del Interior a reponer al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid? Bueno, pues a través de los juzgados. Yo no sé si en este tiempo ya tendría que haber ascendido a general. Si es así, habría que ascenderle a general y con efecto retroactivo desde el momento en que tenía que haberlo hecho si no hubiese sido cesado, o sea, restituirle en todo. O sea, la carrera de este hombre se ha visto tocada gravemente, una carrera ejemplar. También le recuerdo que fue el que mandó el dispositivo que frenó el golpe de Estado el 1 de octubre. O sea, fue allá a defendernos a todos los españoles y a nuestra Constitución. Pues le hay que restituir de esa manera. Todos los ascensos que hubiera tenido con efecto retroactivo, si tiene que seguir siendo el jefe de la Comandancia de Madrid en Tres Cantos, pues restituirle en el puesto. Y bueno, para nosotros esta forma de actuar es de un guardia civil, o sea, para nosotros es un ejemplo, ¿no? Curiosamente, el ministro Marlaska ha cesado a otro coronel como de los Cobos, también, como Corbí, perdón, por denunciar que se acababan los fondos reservados para luchar contra la corrupción, ¿no? Denunció públicamente. Al coronel Torresano de Melilla hace unos meses también por pedir un protocolo de actuación que ampare a mis compañeros que protegen la frontera sur, que protegen nuestra legislación, nuestro Estado de Derecho en la valla de Melilla. O sea, cualquier guardia civil que cumpla con su deber, que sea escrupuloso en el cumplimiento de ese deber, pues es cesado. Sí. De todas maneras, me da la sensación de que esto no va a ser fácil porque el Gobierno, así se explicaba hoy su portavoz Isabel Rodríguez, mantiene plenamente la confianza en Marlaska y minimiza el efecto de este varapalo que le da el Supremo al ministro del Interior, diciendo que es una cuestión de forma meramente. Quiero que lo escuchemos juntos, si a usted le parece bien. Me parece. Como siempre, el respeto absoluto a todas las decisiones judiciales y, por supuesto, también este pronunciamiento del Tribunal Supremo. No conocemos aún ese texto de la sentencia, pero por lo que conocemos a tenor del pronunciamiento en el fallo, parece que evidentemente se trata de una cuestión de forma y no de fondo. Y, por tanto, se siguen valorando las motivaciones que llevaron a aquella decisión al Gobierno. Estudiaremos con detenimiento este pronunciamiento. A mí me cuesta mucho, si no conocemos ni ella ni yo el contenido íntegro de la sentencia, poder evaluarla al punto de decir que es una cuestión de forma y no de fondo. Pero bueno, en cualquier caso, da la sensación que Sánchez tiene el plan previsto y que va a mantener al ministro del Interior hasta que termine la legislatura. No lo sé, he escuchado también a Marlaska y si le parece, ya lo último que le propongo escuchar conmigo es la interpretación que ha dado, después de conocida la sentencia, lógicamente, el ministro Fernando Grande Marlaska. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera
por parte del Ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos, se mantiene en la actualidad. Dicho eso, evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. O sea, no me bajo de la burra, aquí hay una pérdida de confianza. Esto de la pérdida de confianza, usted y yo se lo hemos escuchado a Marlaska para casi cualquier cosa un montón de veces. Pero hombre, es que esto no es un capricho. Cuando la Guardia Civil tiene nombrado por escalafón, por prestigio, por antigüedad, por no sé cuáles son los criterios, a un coronel al frente de una comandancia, una de las más complicadas, la de Madrid, pues hombre, no puede venir el ministro y decirle, es que ya no tiene mi confianza, ¿no? Bueno, esto es demagogia política, ¿eh? Esto no es más ni menos que demagogia política. Estamos acostumbrados a escuchar, bueno, en todos los aspectos a varios ministros y en concreto pues al señor Marlaska, ¿no? Le escuchamos cuando estaban en la oposición que nos prometían la equiparación salarial cuando gobernaban, obviamente no lo han hecho. Recientemente, cuando la pandemia del COVID, que todas las patrullas de la Guardia Civil y de Policía Nacional tenían sus EPIs, era mentira, Jucil también lo denunció, no los teníamos, tardamos mucho en tenerlos. Cuando la Generalidad Catalana y su consejero de Sanidad, ahora lo conocemos por un juzgado, por una denuncia interpuesta por Jucil, dilató de manera deliberada la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña. Ni Marlaska ni nuestra exdirectora salieron a defendernos cuando la tragedia del 24 de julio en la valla de Melilla con 2 docenas de muertos aproximadamente, tampoco salió a defendernos. Quitaron el foco de la noticia que estaba en Marruecos, que murieron por una mala praxis de la policía marroquí, de sus protocolos de intervención en control de masas. La problemática la pasaron por la frontera. El ministro y nuestra directora tampoco salieron a defendernos, prometieron efectivos en la valla, prometieron aplicar la legislación, prometieron medios. Nada de eso ha llegado. Han cerrado la unidad estrella de lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, el Ocon Sur, una unidad que era un ejemplo con un porcentaje altísimo de éxitos. El narco estaba en retroceso gracias a esta unidad. Recientemente lo han cerrado. Estamos viendo cómo bajo este ministerio, como bajo esta administración y bajo la dirección de la ex ya directora María Gámez, la Guardia Civil estaba en retroceso en toda España. Cesión encubierta de competencias, tráfico en Navarra, grupos de rescate en montaña también en el Roncal, en Cataluña, grupos de explosivos, cesión de competencias encubierta de los Mossos de Escuadra como policía marítima cuando no están amparados por la ley. Su única demarcación en este sentido son las aguas interiores, no la franja marítimo-costera. Pues bien, en 2024, en la Copa América, que se va a celebrar en aguas territoriales españolas en esa comunidad, la seguridad la van a llevar los Mossos de Escuadra. O sea, nada de lo que diga Marlaska, eso es demagogia y más demagogia. Para nada se han preocupado por las políticas de interior, por no hablar ya de la compra de material de baja calidad que han hecho, han ido a lo más barato, de todo el dinero que han dado a Marruecos para que proteja nuestra frontera cuando ellos no quieren protegerla, cuando Marruecos ni siquiera reconoce Ceuta y Melilla como territorio español. Eso es demagogia política. Mire, yo creo una cosa, para que un pueblo sea plenamente libre, para que un Estado de Derecho funcione y se lleve a cabo, para que ese pueblo sea libre, han de darse paulatinamente unos puntos fundamentales, ¿no? Si uno de ellos falla, los siguientes no se van a cumplir. El primero es la seguridad física. En España esa seguridad, en la mayor parte de nuestro territorio, la da la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si no tenemos seguridad física, no se va a dar el siguiente punto, que es la seguridad jurídica. Si este no se cumple, no se va a dar una estabilidad y una prosperidad financiera y, por último, una cultura, ¿no? Pues esta administración para nada se ha preocupado de la seguridad. De interior, por mucho que digan, pueden hacer ruedas de prensa, dar discursos, noticias, entrevistas, no se han preocupado para nada, y menos de la Guardia Civil. La Guardia Civil está bajo mínimos de personal y de medios gracias a esta administración, y eso no es de recibo, no lo podemos permitir. Don Agustín Leal, le agradezco mucho sus palabras, le agradezco mucho su participación en el programa y a través suyo les mando un mensaje de felicitación y de apoyo a esos 4 agentes heridos en Alicante en una operación antidroga esta mañana. Yo soy aquí el que defiende desde donde me puedo y donde me toca
que hay que reaccionar ante el narco, y eso no se hace ni disolviendo unidades como la que usted señala en Campo Gibraltar, ni desatendiendo políticamente lo que haga falta para que los que tienen que dar la cara vean que esto se reduce y no que se aumenta, que es lo que estamos viendo todos los españoles. Don Agustín, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Se ha dado su mensaje. Buenas tardes. Un abrazo. Bien, quiero recordarles la conveniencia mutua de que ustedes se incorporen al Club de Amigos del Toro Televisión, que les van a pedir una pequeña suscripción para alimentar esta casa, hacerla más efectiva, más poderosa y sobre todo para llevar nuestra señal al conjunto de los compatriotas que la merecen y no la tienen hoy. Así es que esa es la razón por la que yo me muestro tan pedigüeño. Y les cuento que en el Club de Amigos tienen regalos espléndidos por si, bueno, ahora llega la Semana Santa, pero los cumpleaños no paran nunca y las festividades tampoco. Así es que, ¿por qué no contemplan estos relojes manuales que les propone el Toro Televisión? Pueden elegir modelo de hombre o de mujer. Tienen todos caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para verlo en la oscuridad y funciones para ver el mes y el día de la semana en el que estamos. Si les interesa, piensen que son unidades limitadas, ya saben, el teléfono del Toro y a reservar uno. Bueno, pues ahora sí, abrimos nuestra mesa de análisis político cuando son las 8:20 jóvenes minutos. Y lo hacemos con don Alberto Escribano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Alberto es diputado del PP en la Asamblea de Madrid y candidato a las municipales de Arganda, Madrid. Eso es. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿La vida de un candidato es dura? Pues sin parar, pero es lo que toca. Es lo que toca. Don Luis Uñer, economista, activista de Acción Liberal y tantas las cosas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy buenas tardes y bueno, pues encantado de estar otra vez aquí. Bueno, estamos los tres muy contentos por la sentencia del Supremo que viene a refrendar que ningún motivo lógico permitía sacar de su cometido al que era el jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que seguramente, como nos decían antes, si le ha llegado el momento, pues lo que le correspondería es ascender a general, tampoco eso se lo deberían hurtar. Y lo que dice la sentencia es que deja al ministro del Interior al filo de la prevaricación. Este hombre era el que investigaba la famosa manifestación del 8M polémico. Él no, su gente la investigaba. Y esa información estaba declarada secreta y con una especie de orden explícita de la juez del caso, Carmen Rodríguez Medel, de que de eso solamente los investigadores y ella podían tener conocimiento. Con muy buen criterio la juez ya barruntó que el Ministerio del Interior querría husmear en lo que la Guardia Civil iba averiguando. El informe, que yo en su día me tomé la molestia de conocer, porque bueno, pues esto judicialmente avanzó y al final se conoció, venía a decir que el 8M no debió haber sido autorizado. Bueno, pero eso tampoco lo sabía Marlaska. Marlaska tuvo un arranque un poco de furia, que le diré yo, de furia inadecuada para un ministro del Interior y, alegando que había perdido su confianza, se cargó al coronel Diego Pérez de los Cobos y ahora el trabajo tendrá el coronel para que le repongan algo de lo que le han quitado indebidamente. Dice la sentencia del Supremo que todo esto es discriminatorio, ilegal y lesivo para la persona de Diego Pérez de los Cobos. Don Luis. Sí, bueno, el ministro Marlaska, como ya hemos comentado en más ocasiones, ¿no? Pues va a pasar, ese sí va a pasar a la historia, ¿no? por su inquina, ¿no? Hacia la Guardia Civil, ¿no? Aparte de otros temas. Y aquí además, efectivamente, me parece en todo caso que no se ha dicho nada sobre la potencial o la posible prevaricación del ministro, porque efectivamente ha tratado de obtener información que
se suponía secreta por las investigaciones que se llevaban en curso bajo tutela judicial. Y esto es lo que se ha demostrado que era verdad, ¿no? O que fue así, por lo cual su cese fue improcedente, ¿no? Improcedente, y han tardado minutos todos los miembros de la oposición, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, en pedir la dimisión del ministro, el cese, mejor dicho. La dimisión, tiene cara suficiente. Fíjate, siendo juez, ¿quién mejor que él conoce la división de poderes? ¿Quién mejor de él sabe lo que le puede pedir a una unidad que actúa como policía judicial y lo que no puede pedirle, ¿no? O sea que cuando lo hizo, cuando lo exigía y cuando cesó al que no se lo dio, es más culpable que cualquier otro ciudadano, que a lo mejor otro ministro, pues oye, yo qué sé, pues no conoce hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Este ha sido juez de la Audiencia Nacional, demonios. Bueno, vamos a escuchar a la oposición. La destitución política por parte del presidente del Gobierno del ministro del Interior, porque las destituciones políticas que son declaradas ilegales tienen que tener respuestas políticas. Desde el Grupo Parlamentario Vox solicitamos no solo la reprobación del ministro, sino su cese y su destitución inmediata. Y si no dimite, el señor Sánchez debería desde luego cesarlo por su absoluta negligencia y arbitrariedad. Escribano, lo dejan clarito, ¿no? Sí, yo creo que si tuviera dignidad, ¿no?, una mínima dignidad, el señor Marlaska habría dimitido. Y si no, lo que tendría que haber hecho el presidente del Gobierno es precisamente haberle metido a él, sí, a este señor, en la crisis de gobierno que ha hecho después de colocar a otros dos ministros en otros tantos puestos para las próximas elecciones municipales y después de tener medio centenar de ministros en casi 5 años. Me llamaba la atención escuchar a Marlaska varias veces durante todo este tiempo, cuando se le ha preguntado, decir que es que no tenía confianza en el coronel de la Guardia Civil. Si este señor, vuelvo a decir, este ministro del Interior pisara la calle, vería que precisamente en quien los españoles tienen confianza y de sobra, porque es una de las instituciones mejor valoradas, es en la Guardia Civil, y precisamente en quien no tiene confianza los españoles es en este ministro que ha conseguido ser, o ha conseguido pasar, mejor dicho, de ser uno de los jueces magistrados mejor valorados de España a ser el ministro o uno de los ministros junto a los de Podemos peor valorados por los españoles. Y eso no es casualidad, es producto de estas acciones, de esta revancha, por ejemplo, contra la Guardia Civil, que se vio claro en la pandemia. Bueno, cambiamos aquí de asunto, deseándole mucha suerte a Diego Pérez de los Cobos porque se la merece y porque estas cosas son las que engrandecen a un país. Cuando alguien comete un error, cuando alguien se pasa de frenada, hay que tratar de proteger al que ha sufrido la arremetida, podríamos decirlo. ¿Puedo decir arremetida? Sí, sí. O tratándose de Marlaska, alguien me va a reprochar no sé qué cosas. Bien, bueno, vamos a cambiar de asunto. Esto, si yo no les digo que esto es realidad, ustedes me escuchan contar esto y se creen que es una película de Almodóvar. Hay una señora que era consejera de Educación en Cataluña en tiempos de cuando dieron el golpe de Estado, que se llama Clara Ponsatí, es de Junts pel Cat, de la organización política de Puigdemont, que huye. En el momento en el que sale la sentencia, huye. Primero a Escocia, luego a Bruselas, se encarama como Carles Puigdemont a la condición de eurodiputada y 5 años después, cuando nadie contaba con ella, hoy se presenta en Barcelona. Y bueno, hoy otra buena noticia. Resulta que ese que ven con la no sé qué llamarle a esto, el abrigo azul, este que habla con ella y está medio de espaldas, es un Mosso d'Esquadra. Este es el momento en el que ella le enseña la credencial de eurodiputada y el otro le dice que sí, pero venga conmigo, acompáñeme a comisaría, que usted tiene alguna cuenta pendiente con la justicia española. La buena noticia no es que venga Clara Ponsatí, que el país funcionaba igual de mal sin ella. El problema es que, o la ventaja de la noticia es que un Mosso d'Esquadra es el que la detiene, lo cual está bien, me negaréis que está bien. ¿Ella qué es lo que dice? Pues ella está en ese paquete, ese grupeto de eurodiputados que lidera Puigdemont, que espera que no les quiten la inmunidad como eurodiputados. Esta es una decisión que está ahí arrinconada en el Parlamento Europeo y que algún día pues tomarán y la perderán. No tengo la menor duda, pero en cualquier caso, de momento ella exige que la consideren impune porque es eurodiputada. Vamos a escuchar algunas de las cosas que ha dicho Clara Ponsatí. Soc eurodiputada i tinc immunitat a tota la Unió.
Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix ni a mi ni als meus companys d'exili, el president Puigdemont i el conseller Comín. I a més, el jutge Llarena no és el jutge competent. I, per tant, és una vulneració més de l'estat de dret i dels drets fonamentals vigents a Europa. Pues no haber venido. Esto es muy sencillo. Sigue en ese exilio en Escocia, en Bruselas o en donde quieras, pero si pisas suelo español, pues tendrás que atenerte a las consecuencias. ¿No, Luis? Sí, pero él ha vuelto porque el delito de sedición nuestro gobierno lo ha quitado. Entonces queda desobediencia, quedan otras no, pero cosas. ella no está imputada por malversación. Pero sí por desobediencia. Sí, por desobediencia, pero la desobediencia no vas a la cárcel, ¿no? Es decir, es una multa, inhabilitación o lo que... Y yo creo que ha venido pensando en que, en todo caso, ¿no? La juzguen por desobediencia. Por dignidad de quien ha sido una persona relevante en Cataluña, lo suyo hubiera sido salir del aeropuerto, ir a los órganos judiciales y decir, mire, estoy aquí, me pasa esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Ya, pero bueno, la dignidad ya la perdió cuando salió, cuando se escapó, ¿no? También en un maletero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no creo que sea una persona hombre, el maletero no cabían todos. Pues, esta como era menos conocida, debió irse en su coche propio. Escribano. Eso te iba a decir yo ahora mismo, que la dignidad la perdieron en el momento en el que demostraron que eran muy poco valientes para afrontar las consecuencias a las que llevaron a toda una sociedad española y dentro de España la catalana a enfrentarse entre sí. Desaparecieron, dejaron la situación peor, la que podíamos haber imaginado. Han estado años, ahora vienen, tampoco es casualidad, viene porque sabe que las consecuencias a las que se enfrentan ya son muchísimo menores que las que se hubieran enfrentado hace unos años. Entonces, bueno, pues dirá, cuanto antes ya comencemos a solucionar esto, antes estamos todos en paz. Y sabe que el gobierno que tiene es ahora mismo perfecto para sus intereses. No se me ocurre mejor momento que para hacer las cosas bien, aunque sea tarde, ¿eh? Pero bueno, tampoco ha querido. Vamos con el caso del tío Berni, que tiene interesantes novedades que afectan a uno de los nuevos ministros, Héctor Gómez. La trama del Tito Berni continúa salpicando a María Gámez. El Seprona de la Guardia Civil compró drones a empresas de esta supuesta trama de corrupción bajo el mandato de la recién dimitida. Desde 2020 hasta 2022, la Dirección General de la Guardia Civil facturó a la empresa de drones un total de 37.751 euros. Uno de los contratos, por valor de 13.761 euros, corresponde a la adquisición de 5 aeronaves para el Seprona. Y el segundo de los contratos públicos fue la compra de una cámara dual por un importe de 9.021 euros. Pero lo llamativo de todo esto es que ocurrió en mitad de dos cuestiones. La primera, la etapa del mando de María Gámez al frente de la Guardia Civil, y la segunda, la supuesta trama de chantaje que habría puesto en marcha el general Espinosa para forzar a ganaderos a pagar en la trama. Un caso que podría salpicar también a Héctor Gómez. Hoy hemos conocido que el nuevo ministro de Industria se reunía por videoconferencia con el Tito Berni. Una reunión online en la que también estaba el alcalde socialista de La Laguna y una diputada socialista por Tenerife. Llama la atención que sea el Ayuntamiento de La Laguna uno de los escenarios del conocido caso Cuarteles, caso por el que ayer el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, cargó duramente. Que es, sin lugar a dudas, el PSOE, el partido más corrupto de la historia. Podríamos remontarlos a los ERES y saltamos a Tito Berni, y de Tito Berni aparecemos ahora en este caso, el caso que ustedes mal denominan Cuarteles, que ha puesto una vez más en tela de juicio la honorabilidad de la Benemérita, empañándola con las corruptelas del PSOE. Y quien tampoco quiere hacerse a un lado de la polémica es Patxi López. Mira, hay gente miserable, que son basura. Yo no he cenado en mi vida con ese personaje, ni en ninguna mesa al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Rasels. Lo cierto es que la trama cada día se recrudece más. El exdirector de FIAP, la institución gubernamental implicada en el caso Mediador, ya advirtió en 2020 de malversación y prevaricación en adjudicaciones y terminó dimitiendo. Unas irregularidades, por cierto, que el gobierno lleva conociendo más de 2 años. Sí. Y por eso no se paga nada, ¿eh? Por demorar, por dilatar, por no nombrar peritos en las obras de las casas cuartel. Eso, bueno, queda migajas, no tiene importancia. Escribano. Me llama la atención escuchar al portavoz del Grupo Socialista decir
que él jamás se ha sentado con ese personaje que, recordemos, por si alguien se lo ha olvidado, Tito Berni no es ningún personaje de ficción, es un diputado del Grupo Parlamentario Socialista. Que el portavoz diga que no se ha sentado siquiera al lado es directamente falso y no se le cree. No, y yo creo que él se refiere al mediador Navarro Tacoronte, que es el que levanta la trama. Si hubieran dado la relación de nombres también, como se les ha pedido, de todos aquellos que estuvieron con ese personaje, sí, a lo mejor habríamos ya acabado con esta polémica que no les ha interesado a ellos, porque se extiende por mucho más sitios de los que yo creo podemos llegar a pensar, y se va a ver muy rápido. Se está viendo por otro lado con María Gámez, lo hablábamos. Esto ya no es solo el caso de su marido. Eso fueron lo que ellos alegaron, pero el caso afecta directamente a la exdirectora de la Guardia Civil, y yo creo que en estos meses, que además se acercan las elecciones y hay mucha gente a la que le interesa sacar información, la vamos a tener. Sí, bueno, esto puede ser la punta de un iceberg. Al final se van apareciendo de diferentes puntos de la trama o diferentes aspectos que tienen un nexo común, ¿no? Y el nexo común es la corrupción dentro del Partido Socialista. Entonces, bueno, pues ello, lógicamente, se va a tratar de esconder, de tapar, de la manera que se pueda. Patxi López puede salir a gritar tantas veces como quiera, que eso no le hace más creíble, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un punto, ¿no?, donde vamos a ir viendo avanzar y viendo aparecer, ¿no?, pues ramificaciones de este caso, ¿no? Ya. Bueno, vamos al tema no menor, porque se acerca el día 2, que es el día de la presentación de Sumar, la plataforma, quién sabe si será partido, de Yolanda Díaz. Arrecian las críticas de los de Podemos, que no van a estar el día 2, y claro, bueno, pues lo que cada día que pasa más claro es que la crisis la maneja como si fueran marionetas Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el que dice, bueno, habrá primarias o no, ya veremos, tal, no, ahora apartaros, no, ahora vamos a arremeter contra Alberto Garzón, que es Izquierda Unida y por lo tanto, bueno, más próximo a Yolanda Díaz. Vean lo que está pasando en ese territorio. Espero que lleguen divididos a las generales, porque eso le va a venir fenomenal al país. El domingo de Ramos se acerca y las posiciones entre Podemos y Sumar se distancian todavía más. Buenos días. Pablo Iglesias insiste en ejercer como líder en la sombra de los morados y apartar a la que en su día señaló como sucesora. El pulso por unas primarias es evidente y grupos en la izquierda advierten que no ir de la mano puede ser fatal para sus propósitos. Así que nosotros el domingo estaremos acompañando como Más País. Nosotros estaremos porque nos parece que es un proceso que ha despertado, que está despertando mucha esperanza. Reiterar nuestra buenísima relación con la ministra, que asistiremos. El portavoz de Podemos en el Congreso se muestra cauto. Que ojalá pueda haber pronto un acuerdo para que pueda haber unas primarias abiertas en las que todo el mundo pueda participar. Y en el Partido Socialista se cortan de decir con qué les gustaría tener un pacto. Iglesias traslada ahora el mensaje de que Yolanda Díaz quiera ir a primarias se trata de un espejismo, y azuzan con que el pasado jueves no quisiera plasmar su firma en un compromiso por escrito que durante días se ha encargado en verbalizar. Para Podemos aún no hay tiempo de alcanzar un acuerdo y hasta el ministro Garzón ha acusado a los morados de querer desgastar a la aún vicepresidenta. Lo que queda claro es que en la formación morada lo que impera es el nerviosismo por su futuro incierto tras las elecciones del 28 de mayo. Ah, es que perder la silla es muy malo, es terrible, ¿verdad, don Luis? Sí, hay dos cuestiones. Una es esta última que se ha comentado, ¿no?, que las elecciones próximas autonómicas y locales pues van a suponer pues una bajada y una desaparición, ¿no?, de la formación en muchos sitios. Y por otro lado, a quien no veo es a la líder o lideresa del partido, ¿no?, que se llama Ione Belarra. Belarra es la número 1 de ese partido y nunca la oímos, ¿no?, sino solo oímos a Pablo Iglesias, lo cual significa pues que existe aparte de manejarlas como marionetas, es que, en mi opinión, existe un temor más que fundado de que aquello va a tener muy malos resultados si está liderado por las dos chicas que conocemos, ¿no? Irene e Ione Belarra.
Alberto. Yo creo y me suena siempre esto a viejo, porque es el mismo lío, cada vez que nos acercamos a las elecciones, el mismo lío que tiene la izquierda. Y la razón la decíais vosotros antes, si ahora están como están es simplemente porque están viendo el descalabro. El otro día había una encuesta que decía que desaparecía Podemos, gracias a Dios, de la Comunidad de Madrid, a ver si se confirma la noticia, porque todo aquello que sea eliminar el odio y la radicalidad de las instituciones, yo lo voy a apoyar siempre. Entonces ahora tienen que ver a ver cómo se colocan cada uno en su nuevo sillón o silla, porque lo que está claro es que del gobierno también van a desaparecer. Que si veo a Yolanda Díaz yendo a unas primarias, pues hombre, evidentemente creo que no. Si Yolanda Díaz lanza su plataforma, no sé si es la cuarta, la quinta o la sexta plataforma que crea y que luego desaparece, pues si lanza su plataforma y su proyecto, no creo que vaya a satisfacer a Pablo Iglesias yendo a unas primarias contra la candidata de Podemos. No tendría ningún sentido, pero ninguno. Veremos. Bueno, antes tú decías dónde está Ione Belarra. Esa misma pregunta me la hacía yo cuando estaba viendo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando precisamente presentaban la ley de familias. Ya saben que según este gobierno tenemos no sé cuántas, 20 tipos de familias, 20 y tantos tipos de familias. Eso ya era conocido. Pero hoy era el día grande, hoy se vestía de punto en blanco el anteproyecto de ley de familias. Lo había presentado Ione Belarra, pero la que no estaba allí para nada, estaba hasta Escrivá, pero no estaba Ione Belarra. O sea que las cosas, es evidente que hay una guerra y es a tiros como todas las guerras. Vamos a ver qué ha quedado de esta ley de familias y cómo se ha echado en falta a Ione Belarra. El Gobierno presenta la nueva ley de familias y lo hace, eso sí, sin contar con la ministra Belarra, vetada por la misma Moncloa. Preguntarle por la razón por la cual no presenta esa ley la ministra Belarra. Me gustaría saber si es deliberada la ausencia de ministras de Podemos en esta mesa últimamente o es casualidad. Respecto a la presencia o no de la ministra, compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno, desde luego para su departamento en primera vuelta, y creo que es de suficiente importancia los asuntos que estamos abordando aquí. La formación morada a través del Ministerio de Derechos Sociales ha sido la principal valedora de un texto legal que elimina el término de familia numerosa. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran. Si quieren hacerlo, si deciden hacerlo, y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Y añade hasta 20 tipos distintos de familias, como las LGTBI homomarentales, las jóvenes de menores de 29 años o las reconstituidas con hijos de otras relaciones. Pero la redefinición de los tipos de familia no es la única novedad. También equipara los matrimonios a las parejas de hecho, pudiendo disfrutar los últimos de hasta 15 días por efectuar la unión. Habrá una prestación económica de hasta 100 euros mensuales con hijos hasta los 3 años para apoyar a las familias en su crianza y un permiso retribuido de hasta 5 días al año para cuidar de familiares hasta de segundo grado y convivientes en el hogar. E incluso incorpora el permiso parental de 8 semanas sin remunerar y que estará a la libre disposición de los padres hasta que el menor cumpla los 8 años. Entre críticas como las pronunciadas por parte del Consejo de Estado, la ley elimina el polémico PIN parental, es decir, que los padres o tutores legales de los menores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en el ámbito escolar y educativo. La norma, no obstante, aún tiene que pasar el recorrido parlamentario por el Congreso y el Senado. Donde espero volvamos a tener una consideración hacia las familias numerosas, que según esto que prevén las nuevas normas, pues decae. Alberto. Pues es otro ataque ideológico, si lo estamos viendo en absolutamente cualquier acción o cualquier ley que aprueba este gobierno. Más allá de aprobar cosas de sentido común y de proteger lo que ya existe y lo que funciona, pues en vez de incentivar a que pudiera haber familias numerosas o a que las que hay tuvieran menos dificultades para poder salir adelante con todo lo que nos está cayendo, pues lo que hacen es eliminar el concepto y entonces, como están en contra de este tipo de familia, pues como si no existieran. No se entiende nunca nada. Hablábamos del bono térmico, ¿no? El bono térmico para las familias numerosas, no. Pero regalar 400 euros a los hijos de un ejecutivo de cualquier gran empresa, sí, pues es que no se entiende. No se entiende ningún tipo de acción de este gobierno que está ya, bueno, pues en sus últimos momentos, y que además esta ley que acaba de pasar por el Consejo de Gobierno no creo ni siquiera que termine viendo la luz, porque por los trámites parlamentarios no va a dar tiempo. Bueno, efectivamente es un nuevo ejercicio de ingeniería social, ¿no?, por parte de este gobierno,
donde aparte de las cuestiones económicas relacionadas o laborales o de cómo influye eso en el mercado laboral, para mí hay dos temas importantes. Uno, el PIN parental, es decir, que ya los padres no tengan responsabilidad sobre la educación religiosa, moral, ¿no? y moral de sus hijos. Y por otro lado, pues el tema de crear un número de familias. Solo les ha faltado, yo creo, les falta la familia socialista, esa familia, ¿no? que siempre busca, ¿no? aprovecharse del dinero público. Pero lo que quiero decir es que, digamos, diluyes, ¿no? el concepto de familia, ¿no? y ya ciertos temas como la familia numerosa, que es una cuestión de incentivo, ¿no? de incentivo para la natalidad, para también aliviar, ¿no? el excesivo peso, ¿no? de ese tipo de familia, pues ya al haber 200 tipos susceptibles de ese tipo de ayudas, pues esas ayudas ya no van a tener ni cuantificación ni sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna encuesta aparecida hoy en El Confidencial a propósito de lo que creen en esta encuesta que va a suceder en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a verlo a continuación, yo se lo cuento encantado. Dice la encuesta del Confidencial que de los 57 escaños posibles, el Partido Popular sería la fuerza más votada con 24. Más Madrid sería la segunda fuerza con 14. El PSOE con Reyes Maroto tendría 10 concejales. Vox tendría 5, uno más de los que tuvo, y Ciudadanos mantendría 4, que es lo que tenía anteriormente. La mayoría está en 29, entonces la mayoría absoluta en 29, pues con los 4 que ahora las encuestas dan a Ciudadanos, tampoco los consigue Almeida. Así es que le queda la fórmula Vox o la fórmula de un acuerdo con el PSOE, si es que pues le parece oportuno. La misma encuesta dice una cosa muy interesante, y es que el 30% de los madrileños declaran no conocer a Reyes Maroto, a la que hasta ayer era ministra de Industria, Comercio y Turismo. Luis, ¿qué te parece? Bueno, a mí no me sorprende el que Reyes Maroto sea una persona desconocida, ¿no? en el ámbito de la ciudad de Madrid, pero me sorprende el número que se da a Ciudadanos, porque yo creo que ya Ciudadanos ha perdido, ¿no? para los votantes, ¿no? Cierto sentido, ¿no? de cuáles son las políticas que yo puedo llevar a través de este partido. Entonces, yo creo que eso iremos viéndolo descender hasta uno o ninguno. Y entonces, bueno, el reparto yo creo que ya en ese momento será más objetivo, ¿no? Y en ese momento pues se verá cuál es la situación de Almeida en cuanto a que sea capaz o no de alcanzar la mayoría absoluta. Yo tengo que añadir un matiz. Estos datos no incluyen los últimos disparates de Mónica García. Tal vez el de los bonos térmicos, sí, pero los posteriores no, y han sido gordos los posteriores. Lo digo porque a mí no deja de extrañarme que Más Madrid conserve de los 19 que tenía 14 en esta encuesta. O sea que no va mal Más Madrid, por lo que parece. Sí, pero yo creo que eso más que mérito de Más Madrid, creo que es de mérito del Partido Socialista, que cada elección se lo está poniendo más fácil. Ya. Decías que el 30% de madrileños no conoce a Reyes Maroto. Yo creo que estamos siendo generosos. Creo que Reyes Maroto la conoce todavía menos. Es cierto que la encuesta lo dice, pero yo creo que es una gran desconocida porque ni siquiera como ministra. Bueno, pues que es verdad que entre veintitantos ministros es más difícil, ¿no? Sobresalir un poco. En cuanto a los resultados de la encuesta, yo creo que hay que destacar que Almeida está ahora mismo igualando o a punto de superar todo lo que supondría el bloque de la izquierda juntos, y como izquierda entendemos Más Madrid en este caso y PSOE, que son los partidos 24, con representación en el ayuntamiento. Entonces yo creo que sería muy importante que consiguiera más votos o más escaños, más concejales que toda la izquierda junta, porque le daría mucha más libertad a la hora de poder formar un futuro gobierno. Y yo también estoy de acuerdo con lo que decías antes, de que según la tensión electoral se vaya aumentando y vaya recolocando todo, Ciudadanos me temo que lo va a pasar bastante mal para conseguir mantener esos 4, un concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, estas encuestas hablan de que el Partido Socialista le recuperaría 2, se supone que se lo recupera a Más Madrid, se supone, esto es mucho suponer, pero
de 8 que tuvo, ahora dicen que 10. Eso es sin conocer a la candidata, ¿no? Pero sí que hay una cierta recuperación pequeña del PSOE en lo que es sus expectativas de voto en la capital. Sí, bueno, es posible porque al final también es una marca, ¿no? Entonces, pones a un candidato... Por eso me ¿no? parece complicado de entender. Exactamente, no, pero al final es una marca que hay ciertos consumidores que les gusta consumir, ¿no? ese producto. Entonces, es independiente de que el candidato sea más conocido o menos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver, ¿no? todo el hecho de que se sostenga, ¿no? o sea, que no lo veamos decrecer, ¿no? Sino en todo caso crecer un poco. No tiene que ver con el candidato, sino más bien eso con... Pues vamos a hablar de algún otro candidato. El de presidente a la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Si no hubiera elecciones, tengan por seguro que esto no lo estaríamos comentando hoy aquí, pero se le ha ocurrido a don Ximo Puig unas ayudas, 90 euros de ayudas, 90 euros de ayudas para el aumento de los precios alimenticios y de todo. Se van a hacer una sola entrega y esto se limita a las rentas menores de 21.000 euros. Esto suena a la más burda manera y la más antigua probablemente de comprar votos. Sí, no, efectivamente, o sea, este tipo de ayudas es una compra de votos y más cuando está en el perímetro temporal de las elecciones. Es decir, que esto a corto plazo es una compra de votos, en un plazo mediano o más largo, pues lo tienen que pagar el resto de contribuyentes, ¿no? de la comunidad. Entonces, no es tanto, o sea, realmente si queremos aliviar, ¿no? los costes derivados de la inflación, pues debemos atacar los impuestos y de manera general. Y no eso, comprando votos, ¿no? aprovechar estos dramas para comprar votos. Lo patético es el precio. ¿Cree el señor Ximo Puig que por 90 euros de una sola entrega, esas familias que sufren, bueno, el que cobre 21.000 euros no sé cómo llega a final de mes, lo va a tener en cuenta a la hora de votar? Yo creo que es la política de toda la vida de la izquierda, que es no crear riqueza, sino repartir la miseria. Esto es una frase que se escucha mucho y es la realidad. Es la forma más clara de hacer creer a la gente, aunque con 90 euros no les sirva para mucho, pero estás haciendo creer que dependes de tu gobierno. Entonces que ese gobierno tiene que seguir porque si no, no te va a ayudar otro. Es la forma más clara. Es la limosna que da la izquierda porque es incapaz de que la gente, pues hacer que la gente tenga las condiciones necesarias y suficientes para salir adelante. Bueno, y contaros también pues que, hombre, que el Partido Socialista, el sanchismo, no quiere romper con Podemos, porque sabe que de eso dependerá que en algún momento pueda aspirar a montar otro Frankenstein. Digo yo que será por eso, porque lo cómodo y lo que le daría votos ahora a Sánchez es romper con Podemos. Sin embargo, no lo hace, y no lo hace porque él no debe considerar que las elecciones están perdidas. Bien, la cuestión es que le ha dado una semana más el PSOE a Podemos para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, que es una ofensa a todas las víctimas y a todos los españoles. Pero que si ya tienes las mayorías, ¿para qué volver a insistir sobre esto? Pero bueno, ahí está. Una semanita más a ver si consiguen convencer a Irene Montero y la bajan de la peana de su soberbia y acaba pues apoyando una reforma diferente que va a dejar en muy mal lugar al PP, que ofreció enseguida, oiga, nosotros no se preocupe que le ayudaremos a aprobar esto. Bueno, no, esto lo que quieren es aprobarlo con Podemos y se buscarán un subterfugio, si no al tiempo. Lo comenté aquí el día que todo parecía que no. Pues mira tú como al final, en fin. Sí, yo no tengo mucho más que añadir. O sea, realmente lo que está dando un tiempo es para que RC, Bildu y Podemos, ¿no? se agrupen y vayan juntos con Sánchez para evitar una nueva aprobación donde el PP vote a favor. Claro. Eso es evidente. Yo solo una cosa también muy cortita, y es que yo creo que quien va a dejar en evidencia y en mal lugar es al propio gobierno, que en este caso el Partido Socialista va a demostrar a la sociedad española que prefiere alinearse otra vez con lo peor de la política en nuestro país antes que con un partido de Estado que le ha ofrecido sus votos para solucionar un problema que ha creado el propio gobierno sacando a violadores
no sé si serán ya 700, 800, a la calle reduciendo sus condenas. Entre una cosa y la otra, más de 800 son, y los que faltan, porque ha habido una No se va a huelga arreglar de secretarios judiciales que ha paralizado muchos procedimientos, pero ya verán cómo esto, de los 3.000 al final, no sé cuándo será el final, no va a bajar, ¿eh? Luis. No, vamos a seguir viendo el goteo, efectivamente. Es probable que hayamos visto una ralentización de la cifra por la huelga en el Ministerio de Justicia, pero realmente vamos a seguir viéndolo durante todos estos meses, incrementando hasta llegar eso a los 3.000, 4.000, a la cifra que sea. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho la visita, la compañía y sobre todo vuestras opiniones. A ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, pero eso tiene premio, porque les invito a ver a continuación, a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, Moncloa ha maniobrado, ha puesto toda su potencia de fuego en evitar que la bomba que ha caído este martes sobre el Ministerio del Interior se lleve a Fernando Grande Marlaska. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Defensa cerrada por parte de Moncloa del papel del ministro Fernando Grande Marlaska con el argumento de que es una cuestión de forma y no de fondo, como explicaba la señora portavoz del Gobierno. La cuestión es que esto no se liquida de una forma fácil, la cuestión es que fue apartado de la dirección de la Comandancia de Madrid y pues que de eso, por mucho que pasen los años, es muy difícil reponer al coronel en su cargo y en su dignidad y en su ascenso, si es que le correspondía, que me parece que sí. Bueno, y al tiempo, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han pedido ya el cese del ministro porque esto es inabordable, que un ministro que ha sido juez en la Audiencia Nacional, cometa una torpeza de este estilo, malintencionada incluso, pues es absolutamente, en política esto se tiene que arreglar. Y la única arreglo que se me alcanza es que dimita o que lo cesen. Marina Álvarez. Así es, este cese del coronel Pérez de los Cobos se remonta a la manifestación del 8M de 2020 en Madrid, cuando el coronavirus ya había llegado a España. La explosión de contagios en esta marcha fue tal que un juzgado abrió una investigación que ponía en el foco al por entonces delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, y al director de Alertas Sanitarias, a Fernando Simón. La negativa de Pérez de los Cobos a informar a Moncloa sobre esta investigación reservada fue el motivo de su cese inmediato. Marlaska lo justificó en una pérdida de confianza y hoy, aunque el Supremo haya aseverado que el cese fue ilegal, ha vuelto a reafirmarse sus argumentos. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera por parte del Ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos se mantiene en la actualidad. Dicho eso, evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. Bueno, pues el problemón es muy curioso, cómo lo pretenden arreglar en este gobierno que lo arregla todo. Resulta que el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo no es público. Todavía. Lo será, pero todavía no. Y, en cambio, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ya puede evaluar, contar que esto es una cuestión de forma y no de fondo. Como siempre, el respeto absoluto a todas las decisiones judiciales y, por supuesto, también este pronunciamiento del Tribunal Supremo. No conocemos aún ese texto de la sentencia, pero por lo que conocemos a tenor del pronunciamiento en el fallo, parece que evidentemente se trata de una cuestión de forma y no de fondo. Y, por tanto, se siguen valorando las motivaciones que llevaron a aquella decisión al Gobierno. Estudiaremos con detenimiento este pronunciamiento. La oposición no ha tardado en reaccionar a la decisión del Supremo y ha pedido en bloque la dimisión de Grande Marlaska. PP, Vox y Ciudadanos consideran que el ministro actuó con negligencia y que se extralimitó en sus funciones y que ello, unido al resto de polémicas que han rodeado al ministro, justifican su salida inmediata del Ejecutivo. La destitución política
por parte del presidente del Gobierno del ministro del Interior, porque las destituciones políticas que son declaradas ilegales tienen que tener respuestas políticas. Desde el Grupo Parlamentario Vox solicitamos no solo la reprobación del ministro, sino su cese y su destitución inmediata. Y si no dimite, el señor Sánchez debería desde luego cesarlo por su absoluta negligencia y arbitrariedad. El coronel no tiene quien le escriba, decía García Márquez, pero a este coronel, a Diego Pérez de los Cobos, le han escrito los españoles, le ha escrito pues, la Guardia Civil casi en pleno y ahora mismo le acaba de escribir el Tribunal Supremo. Le ha vuelto a escribir después de que la audiencia considerara ajustado a derecho su cese como jefe de la Comandancia de Madrid. Hoy el Supremo ha sentenciado que lo de Marlaska con el coronel Pérez de los Cobos fue un capricho o un calentón y que deja al ministro del Interior al filo de la prevaricación. Ya sabes, para alguien que maneja lo público, una prevaricación es producir una decisión injusta a sabiendas, algo de lo que habrá que leer la sentencia, pero me parece que deja bastante cerca a Fernando Grande Marlaska. Bueno, la cuestión es que además de eso, hay que recapitular, porque lo que hizo Marlaska cuando cesó al coronel fue un cabreo supino, porque es que en tiempos de la pandemia la juez madrileña Carmen Rodríguez Medel encargó al jefe de la Comandancia de Madrid que investigara si la manifestación famosa de las feministas del 8M, donde se contagió, por ejemplo, Carmen Calvo, debió haber sido prohibida por el Ministerio del Interior. Entonces, pues para Marlaska era esencial fisgar en las investigaciones que habían hecho los hombres del coronel Diego Pérez de los Cobos. Este se negó, puesto que tenía una orden de la juez taxativa. La investigación es secreta y solo los investigadores y ella podían conocer del resultado de esas pesquisas. Bueno, pues todo esto hubiera hecho que el coronel cometiera una ilegalidad revelando el contenido. El varapalo de hoy a Marlaska zanja una cuestión. Un ministro que es juez no puede exigirle a un oficial de la Guardia Civil que se salte la ley y que además esto se pueda luego encubrir. Eso ya es una falta de dignidad, seas o no juez, en un asunto de pérdida de confianza. Por cierto, en la pérdida de confianza y engañar en las circunstancias del cese tuvo la complicidad de la de la directora del cuerpo, la dimisionaria María Gámez. La anulación del cese de Pérez de los Cobos le ha estallado a Marlaska en plena polémica por la implicación de la Guardia Civil en el caso Mediador. Hoy se ha conocido que el Seprona compró drones a empresas de la trama bajo el mandato de la recién dimitida María Gámez. Las informaciones ponen ahora la sospecha en el nuevo ministro de Industria y Turismo, Néstor Gómez. La trama del Tito Berni continúa salpicando a María Gámez. El Seprona de la Guardia Civil compró drones a empresas de esta supuesta trama de corrupción bajo el mandato de la recién dimitida. Desde 2020 hasta 2022, la Dirección General de la Guardia Civil facturó a la empresa de drones un total de 37.751 euros. Uno de los contratos, por valor de 13.761 euros, corresponde a la adquisición de 5 aeronaves para el Seprona. Y el segundo de los contratos públicos fue la compra de una cámara dual por un importe de 9.021 euros. Pero lo llamativo de todo esto es que ocurrió en mitad de dos cuestiones. La primera, la etapa del mando de María Gámez al frente de la Guardia Civil, y la segunda, la supuesta trama de chantaje que habría puesto en marcha el general Espinosa para forzar a ganaderos a pagar en la trama. Un caso que podría salpicar también a Héctor Gómez. Hoy hemos conocido que el nuevo ministro de Industria se reunía por videoconferencia con el Tito Berni. Una reunión online en la que también estaba el alcalde socialista de La Laguna y una diputada socialista por Tenerife. Llama la atención que sea el Ayuntamiento de La Laguna uno de los escenarios del conocido caso Cuarteles, caso por el que ayer el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, cargó duramente. Que es, sin lugar a dudas, el PSOE, el partido más corrupto de la historia. Podríamos remontarlos a los ERES y saltamos a Tito Berni, y de Tito Berni aparecemos ahora en este caso, el caso que ustedes mal denominan Cuarteles, que ha puesto una vez más en tela de juicio la honorabilidad de la Benemérita, empañándola con las corruptelas
del PSOE. Y quien tampoco quiere hacerse a un lado de la polémica es Patxi López. Mira, hay gente miserable, que son basura. Yo no he cenado en mi vida con ese personaje, ni en ninguna mesa al lado. Yo no he estado en mi vida en el restaurante Rasels. Lo cierto es que la trama cada día se recrudece más. El exdirector de FIAP, la institución gubernamental implicada en el caso Mediador, ya advirtió en 2020 de malversación y prevaricación en adjudicaciones y terminó dimitiendo. Unas irregularidades, por cierto, que el Gobierno lleva conociendo más de 2 años. Y el Gobierno ha aprobado hoy la Ley de Familias, uno de los proyectos estrella del Ministerio de Ione Belarra, que elimina, entre otras cosas, el concepto de familia numerosa y equipara los derechos de las parejas de hecho y los matrimonios. Ojo, porque los titulares de los beneficios que recoge esta ley van mucho más allá del concepto tradicional que tenemos de familia. La norma recoge hasta 20 tipos de familias diferentes, incluyendo algunas de las que ven aquí: familias monomarentales, monoparentales, LGTBI, interculturales, residentes en medios rurales e incluso personas solas. El Consejo General del Poder Judicial le advierte de la confusión y de la inseguridad jurídica de esta proliferación de familias. Los magistrados creen que pueden darse casos de solapamiento entre 2 o más categorías, produciendo así desigualdades entre los destinatarios de estas medidas. Y la norma ha sido presentada hoy en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el Gobierno, pese a la petición expresa de Unidas Podemos, ha vetado la presencia de su impulsora, de Ione Belarra. El Gobierno presenta la nueva Ley de Familias y lo hace, eso sí, sin contar con la ministra Belarra, vetada por la misma Moncloa. Preguntarle por la razón por la cual no presenta esa ley la ministra Belarra. Me gustaría saber si es deliberada la ausencia de ministras de Podemos en esta mesa últimamente o es casualidad. Respecto a la presencia o no de la ministra, compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno y desde luego para su departamento en primera vuelta, y creo que es de suficiente importancia los asuntos que estamos abordando aquí. La formación morada a través del Ministerio de Derechos Sociales ha sido la principal valedora de un texto legal que elimina el término de familia numerosa. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran, si quieren hacerlo, si deciden hacerlo, y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Y añade hasta 20 tipos distintos de familias, como las LGTBI, homomarentales, las jóvenes de menores de 29 años o las reconstituidas con hijos de otras relaciones. Pero la redefinición de los tipos de familia no es la única novedad. También equipara los matrimonios a las parejas de hecho, pudiendo disfrutar los últimos de hasta 15 días por efectuar la unión. Habrá una prestación económica de hasta 100 euros mensuales con hijos hasta los 3 años para apoyar a las familias en su crianza, y un permiso retribuido de hasta 5 días al año para cuidar de familiares hasta de segundo grado y convivientes en el hogar, e incluso incorpora el permiso parental de 8 semanas sin remunerar y que estará a la libre disposición de los padres hasta que el menor cumpla los 8 años. Entre críticas como las pronunciadas por parte del Consejo de Estado, la ley elimina el polémico PIN parental, es decir, que los padres o tutores legales de los menores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en el ámbito escolar y educativo. La norma, no obstante, aún tiene que pasar el recorrido parlamentario por el Congreso y el Senado. Sigue la crisis entre Unidas Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Cada vez queda más claro que es Pablo Iglesias quien maneja los hilos como si fueran marionetas de lo que tiene que hacer uno para oponerse a la otra. La verdad es que siguen los desencuentros sobre si tiene que haber o no primarias y, bueno, ahora es Iglesias el que toma las riendas y arremete contra Alberto Garzón por su proximidad con la que está destinada a ser la candidata que quiere Pedro Sánchez, Yolanda Díaz. El domingo de Ramos se acerca y las posiciones entre Podemos y Sumar se distancian todavía más. Buenos días. Pablo Iglesias insiste en ejercer como líder en la sombra de los morados y apartar a la que en su día señaló como sucesora. El pulso por unas primarias es evidente y grupos en la izquierda advierten que no ir de la mano puede ser fatal para sus propósitos. Así que nosotros el domingo estaremos acompañando como Más País. Nosotros estaremos porque nos parece que es un proceso que ha despertado, que está despertando mucha esperanza. Reiterar nuestra buenísima relación con la ministra, que asistiremos. El portavoz de Podemos en el Congreso se muestra cauto. Que ojalá pueda haber pronto un acuerdo para que pueda haber unas primarias abiertas
en las que todo el mundo pueda participar. Y en el Partido Socialista se cortan de decir con qué les gustaría tener un pacto. Iglesias traslada ahora el mensaje de que Yolanda Díaz quiera ir a primarias, se trata de un espejismo. Y azuzan con que el pasado jueves no quisiera plasmar su firma en un compromiso por escrito que durante días se ha encargado en verbalizar. Para Podemos aún no hay tiempo de alcanzar un acuerdo y hasta el ministro Garzón ha acusado a los morados de querer desgastar a la aún vicepresidenta. Lo que queda claro es que en la formación morada lo que impera es el nerviosismo por su futuro incierto tras las elecciones del 28 de mayo. Y no habrá reforma de la ley del solo sí es sí antes de mayo. El Partido Socialista ha cedido una vez más ante las presiones de Podemos y retrasará por segunda vez el plazo de enmiendas, al menos una semana. El partido de gobierno está dispuesto a negociar con sus socios, pese a que ellos les tacharon de fascistas por haberse aliado con la derecha para sacar adelante su texto. El Partido Socialista no necesita de los votos de sus socios habituales para aprobar la norma en sede parlamentaria. Entre tanto, el número de rebajas de condena y de violadores escarcelados sigue creciendo y ya está en torno a los 900. Los dos nuevos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez se han estrenado hoy en Consejo y también en el traspaso de la cartera en cada uno de los ministerios, con la clamorosa ausencia de miembros de Podemos. Los dos nuevos ministros se muestran muy agradecidos a Sánchez, como no, y bueno, han hecho el de Sanidad un alegato muy rotundo en favor de la sanidad pública. Por cierto, ese titular de Sanidad, el nuevo ministro, habló de afrontar el reto de serlo con humildad, algo nuevo en el gobierno de la soberbia. Los nuevos ministros de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, y el de Sanidad, José Manuel Miñones, han prometido ya sus cargos en Zarzuela ante el rey Felipe VI. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Industria, Comercio y Turismo, con lealtad al rey. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Sanidad, con lealtad al rey. Un acto al que ha asistido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, como notaria mayor. Y una vez prometido el cargo, se ha producido el acto de intercambio de carteras en cada ministerio. Carolina Darias ha cedido el testigo a José Manuel Miñones, quien ha dedicado sus primeras palabras como ministro a la defensa de la sanidad pública. Y de respaldo a la sanidad pública. Una de los mayores logros que hemos conseguido como país y que nos hace grandes desde luego como nación. Héctor Gómez también ha recibido la cartera de su antecesora, Reyes Maroto. El nuevo ministro de Industria ha agradecido la confianza de Pedro Sánchez y ha asegurado que afronta el reto con humildad. Este ministro afronta este desafío con extraordinaria humildad, con el propósito de poner a España a la vanguardia, no solo de Europa, sino también del mundo, y lo estamos consiguiendo a pesar de las dificultades, que no han sido pocas. Un acto en el que tampoco han faltado las palabras de agradecimiento de las ministras salientes. Hemos sido capaces, entre todos, de manera colectiva, de hacer frente a una pandemia. Ha sido un honor. Un placer estos años, compañeros, compañeras, diputados, diputadas, senadores, por hacer tan fácil el día a día de un ministerio clave, como decía, para la modernización de nuestro país. Finalmente, los nuevos titulares de Industria y Sanidad han asistido a su primera reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Este que ven es el momento en el que un mozo, vestido de paisano, detiene a Clara Ponsatí a su llegada este martes a España. La eurodiputada de Junts, una de las líderes del procés bajo orden de busca y captura, llevaba 5 años viviendo en el extranjero y ha decidido volver a Cataluña, alentada por la reforma legal del gobierno. Con la eliminación de la sedición, solo está acusada de desobediencia, con lo cual no necesitaría entrar en la cárcel. Pese a ello, Ponsatí no ha querido entregarse hoy ante la justicia y ha escenificado un choque con las instituciones españolas, asegurando que no reconoce la competencia del juez de Arena. Los Mossos la han detenido mientras paseaba por Barcelona y ahora la pondrán a disposición de la justicia. Soc eurodiputada i tinc immunitat a tota la Unió. Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix ni a mi ni als meus companys d'exili, el president Puigdemont i el conseller Comín. I a més, el jutge Llarena no és
al jutge competent. I, per tant, és una vulneració més de l'estat de dret i dels drets fonamentals vigents a Europa. Una encuesta del Confidencial establece más o menos el rango que pueden traer las elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento que preside José Luis Martínez Almeida. El candidato a la renovación, Almeida, obtendría 24 concejales, por debajo de la mayoría absoluta. Más Madrid 14, PSOE 10, Vox 5 y Ciudadanos 4. Esta encuesta sitúa a Almeida con la posibilidad de renovación mediante pacto con Vox, lo otro no le alcanza. Y por cierto, esta misma encuesta establece una cosa muy llamativa, y es que la recientemente dimitida ministra Reyes Maroto, candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, pues parece que no es suficientemente conocida, vamos, que no es nada conocida por el 30% de los madrileños que tienen que votarla, a pesar de haber sido ministra del gobierno de Pedro Sánchez. Y el Gobierno ha aprobado hoy una prórroga de la conocida como excepción ibérica hasta el próximo mes de diciembre. El tope al gas que pagan todos los consumidores con tarifa indexada no podrá extenderse otro año como quería la Moncloa. La visita por Bruselas de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha dado sus frutos. El Consejo de Ministros aprueba este martes una prórroga de la conocida como excepción ibérica. El texto incluye un nuevo precio de referencia para el tope al gas a partir de este próximo abril, que se vende como más favorable para España y Portugal, una disminución de los 60 euros por megavatio hora a los 56,1, que luego llegaría hasta los 65 ya en diciembre. Pero no es oro todo lo que reluce. ¿Quién paga en verdad este coste? Pues lo pagan los consumidores con contrato indexado al precio del mercado eléctrico, que incluye a los que tienen contrato regulado o libre con esa modalidad. También a los que, aun teniendo un contrato libre con precio fijo, lo renovaron después de aplicar el tope al precio del gas, es decir, después del 15 de junio de 2022. Así que si usted está sujeto a un comercializador libre, fíjese en su factura. Si pone algo parecido a ajuste compensación gas, es uno de esos consumidores que está financiando la excepción ibérica. Y aunque el Gobierno quería que se aplicase al menos hasta finales de 2024, la Comisión Europea ya advirtió a principios de año que la excepción ibérica no puede ir más allá del próximo diciembre, cuando expiran las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania. 3.000 agricultores de Castilla y La Mancha han acudido a la Audiencia Nacional en querella por la presunta desaparición de fondos españoles y europeos por valor de unos 1.200 millones de euros en manejos y planes sobre el agua de las cuencas de los ríos de esa región. El caso afecta a varios presidentes socialistas y especialmente al actual Emiliano García Paje. En plena ofensiva por saber qué ha pasado con el caso Mediador y el Tito Berni, por seguir investigando el caso de los ERE de Andalucía, por conocer qué pasó exactamente con el caso Cuarteles y para desentrañar los posibles casos de fraude y malversación de los fondos europeos, llega un nuevo caso de corrupción que salpica de lleno al PSOE. Ahora la vista está puesta en Castilla-La Mancha por la gestión del agua en las últimas décadas, y es que más de 3.000 agricultores han presentado una querella criminal para denunciar la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales durante toda la época en la que el PSOE manchego ha gobernado. Es decir, no solo estaría implicado García Paje, sino también otros presidentes autonómicos. Y es que esta presunta trama de corrupción podría ir desde el plan Humedales de José Bono hasta la tubería de la llanura manchega de García Paje. Pero ¿de qué clase de delito estamos hablando? Prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública Española y desobediencia a la autoridad judicial. Y es que toda esta polémica nace porque, según los denunciantes, las aguas subterráneas de la comunidad vierten en el río Júcar y, sin embargo, fueron manipuladas para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel. Un caso que, con todo el recorrido del PSOE, ya no sorprende a nadie. Hace unos minutos terminaba la reunión del llamado sector progresista del Consejo General del Poder Judicial. Finalmente, o por ahora, no hay acuerdo para una dimisión conjunta que implosionara el órgano máximo de los jueces. El promotor de esta iniciativa, Álvaro Cuesta, había sido muchos años diputado socialista, ha conseguido al final nada, porque se ha quedado solo con la propuesta y el resto del sector progresista ha decidido descartarla y continuar en su cargo.
Audrey Elizabeth Hale es el nombre de la joven a la que se atribuye la autoría del tiroteo que acabó ayer con la vida de 6 personas en una escuela de Nashville, en Estados Unidos. Hale, de 28 años, se autopercibía como hombre y, según las autoridades, planificó al detalle el ataque en la que fue su escuela. Y Macron rechaza la oferta de mediación de los sindicatos para desbloquear las protestas por la reforma de las pensiones. El Elíseo asegura que quiere un contacto directo con los convocantes y no una mediación. El temor ante nuevos incidentes violentos ha obligado al gobierno a desplegar 13.000 policías y gendarmes, lo que es un dispositivo inédito por todo el país. La participación en las protestas, no obstante, va cayendo conforme pasan los días. En París hoy se ha registrado un 20% menos y en otras ciudades como Montpellier hasta un 50% menos. Sigue descontrolado el incendio en Castellón, a pesar de que el viento parece dar una tregua, a pesar de que la humedad ambiental aumenta y está cerca del 100. Bueno, pues el incendio ha conseguido acabar con 4.600 hectáreas, todavía siguen desalojados los habitantes de 4 poblaciones castelloneses y el incendio técnicamente se califica como fuera de control. Y el calor marcará lo que queda de semana con temperaturas totalmente anómalas para esta época del año. Mañana se espera que casi todo el territorio peninsular, ojo, alcance los 25 grados y hoy ya ciudades como Bilbao, como Murcia o Sevilla han alcanzado los 30. Se espera que en abril las temperaturas vayan cambiando, aunque está claro que la llegada del calor, la llegada del verano, está cada día más cerca. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche con el deseo de que hoy España gane su compromiso de selección de fútbol ante Escocia y pues les invitamos a seguir en la señal del Toro Televisión. Con Sandro Meco en 2 continentes y después con El Gato al Agua. Y mañana volvemos con toda la información aquí a las 9 esta mañana.